Bien, vamos a continuar con el tema de base de datos. El comando de select. Vamos a entrar de lleno a lo que es el comando select, que es el comando que nos sirve para recuperar datos de una o de múltiples tablas, de una o de múltiples bases de datos, como veremos en su momento. ¿Sí? Para conectarnos a una base de datos, pues utilizamos el comando use, o simple y sencillamente seleccionamos entre el listado de bases de datos la base de datos a la que nos queremos conectar. Vamos a utilizar la base de datos de MongoDB. Para ejecutar una sentencia, yo presiono F5, o si tengo solo una sentencia. Si tengo múltiples sentencias, masters, presiono F5 si deseo ejecutarlas todas. En este caso, no es que solo se ejecutó useMaster, sino que se ejecutó useDemoDB e inmediatamente después useMaster. Ahora, si yo tengo múltiples sentencias y deseo ejecutar una en específico, lo que hago es que marco la sentencia, sombreo o highlight, el término que utilicemos, ¿sí? Yo voy a utilizar marcar la sentencia. Recordemos que una sentencia no necesariamente es una línea. Yo puedo tener una sentencia en múltiples líneas e incluso puedo tener múltiples sentencias en una línea. Ya vamos a ver ese término. Entonces volviendo al término de sentencia. El comando select, como habíamos visto en la parte de las sintaxis básicas, está formado por el comando select. La sintaxis básica es el comando select, la lista de columnas, en la cláusula from y el nombre de la tabla. En este caso, digamos que vamos a hablar de la tabla artículo. Por omisión, si nosotros colocamos, que es una técnica, es una muy común, algo muy común, colocar asterisco, entonces nos estamos refiriendo a todas las filas, perdón, a todas las columnas de esa tabla. Ahora, yo no necesariamente tengo que ejecutar una sentencia en una sola línea, yo puedo dividirlas y ahí todavía sigue siendo una misma sentencia. Ahora, también puedo en una misma sentencia, no es muy utilizado, pero al igual que cuando nosotros programamos algunos lenguajes como Java, como C, como C Sharp, ¿sí? Nosotros podemos colocarle un finalizador de sentencia. ¿Okay? Entonces yo puedo colocárselo. Y esto me da que yo pudiera en una misma línea, si así lo decidiera, a veces por cuestión de cuando estamos programando, a veces por cuestión de ahorrar espacio, podemos decidir colocar dos sentencias en una misma línea. No es lo más común, y puedo decir select asterisco from factura. Y en este caso tengo dos sentencias en la misma línea. Vamos a ver. Si yo las ejecuto, se van a ejecutar ambas. Nos van a dar obviamente dos resultados. Entonces, esto para que quedemos claros que sentencia y línea no necesariamente significan lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo no acostumbro a utilizar el punto y coma, pero usted sepa que lo puede utilizar en algunos motores de bases de datos. Una técnica muy común es que nosotros coloquemos en cada línea una cláusula. Esa es una técnica muy utilizada, ¿sí? Yo la voy a utilizar, ¿vale? Ahora, puede ser que a mí no me interese incluir todas las columnas, sino que me interesa incluir solo ciertas columnas de esa tabla. Entonces yo puedo cambiar de un asterisco a lo que sería una proyección, sería especificar las columnas que explícitamente me interesa mostrar. Digamos que me interesa nada más el código del artículo, el nombre y el código de barra. ¿Okay? Ahí ya tenemos que en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, ya se me está mostrando solo
las columnas que yo estoy especificando. Ahora, por omisión, el nombre de la columna en la tabla resultante es el mismo nombre de la columna en la tabla física. En este caso, el título de la primera columna es artículo ID, porque así se llama la columna en la tabla. Pero nosotros podemos cambiar eso por medio de la asignación de un alias. Y puedo decirle código. Y entonces, en la tabla resultante, la primera columna o el título de la primera columna ya no será artículo ID, sino que será código. Pero eso es solo en la tabla resultante. En la tabla física, si nosotros lo podemos ver, la columna sigue llamándose artículo ID. Tenemos que estar claro que el select no modifica absolutamente nada en la base de datos, ni los datos, ni mucho menos la estructura de la base de datos. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos cambiarle el nombre. Si deseamos, por ejemplo, que yo quiero colocarle a este, en lugar de barra, código de barra. Ya si nosotros, yo puedo colocar código barra, como una sola palabra. Pero si yo deseo ya incluir una palabra que incluya un espacio o un carácter especial, ya automáticamente me da un error. Bueno, algo que íbamos. Yo puedo asignar un alias colocando el as o simple y sencillamente colocando un espacio entre la columna que deseo renombrar y el nuevo nombre que le quiero dar o el nombre que quiero proyectar en la tabla resultante. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que si yo... Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el espacio tiene una significancia dentro del... o tiene un significado dentro de la sintaxis. Entonces, por ello, yo no puedo incluir ese segundo espacio. Aquí estoy ya al... porque el espacio significaría colocar un alias, pero la columna código no existe. Entonces, si nosotros deseamos incluir un título que contenga espacios o algún tipo de carácter especial, podemos hacerlo de dos maneras. Una, colocando entre comillas simples el nombre del título. Entonces, ahora sí, ya vemos que dice código espacio barra. ¿Okay? O, en su defecto, encerrar en corchetes. También dice código espacio barra, o si nosotros quisiéramos colocar algún carácter especial. Hay que tomar en cuenta eso de los espacios y los caracteres especiales porque no todos los lenguajes de programación aceptan esos nombres de columnas con espacios o con caracteres especiales. Entonces, es una buena práctica no incluir ni espacios ni caracteres especiales. Pero si usted desea incluirlo, pues esa es la manera en cómo debe hacerlo. Ahora bien, vamos a cambiar de tabla para que veamos que el SQL no me permite que yo pueda proyectar columnas, aunque estas físicamente no existan. Vamos a ver la tabla factura detallada. Noten que aquí en este caso, cuando nombré a la tabla factura detalle, no utilicé un espacio ni utilicé un guión. Esto es porque aquí estamos utilizando la nomenclatura que se llama camel case. La nomenclatura camel case lo que dice es que coloquemos cuando es una palabra, cuando es un nombre compuesto, entonces coloquemos todo en minúscula, sin espacios, y solo colocar la primera letra de cada palabra de ese nombre compuesto en mayúscula. Entonces a eso se le conoce como nomenclatura camel case. Entonces todo en minúscula, a excepción de las primeras letras de cada palabra, ¿verdad? Y básicamente haciendo referencia a las jorobas de los camellos, ¿verdad? Que esas letras resaltan como a un camello les resaltan sus jorobas, de ahí el nombre de camel case, ¿verdad? Igual, si usted decide utilizar guiones, eso realmente no, guión bajo, ¿verdad? El guión medio, sí, también algunos motores de base de datos o algunos lenguajes de programación no los aceptan, pero el guión bajo es una técnica muy común utilizada. Yo personalmente utilizo la terminología de camel case. Entonces vamos a
Y lo que mencionaba, si yo deseo ejecutar ambas sentencias, presiono execute de un solo. Pero si a mí me interesa ejecutar una sentencia en específico, entonces la marco y le doy a ejecutar. Entonces digamos que aquí tengo cantidad por precio y quiero aparte de las columnas proyectar la columna subtotal. Entonces yo puedo hacerlo de dos maneras. Yo puedo incluir explícitamente las columnas o puedo decirle que me incluya todas las columnas físicas, pero que adicionalmente me incluya una columna que sea el resultado de multiplicar cantidad por precio. ¿Okay? Bueno, otra cosa, si nosotros no queremos estar sobreescribiendo, no queremos estar marcando, lo que podemos hacer es que las sentencias que no queremos que se ejecuten las podemos convertir en comentarios. ¿Cómo convertimos una sentencia en comentario? Bueno, la marcamos y mediante este icono se convierte en comentario. Y si yo deseo volver a habilitarla, el icono que está a la par ya me la vuelve una sentencia válida. Entonces, yo voy a ir comentando, volviendo comentarios, todas las sentencias que ya no quiera ejecutar para evitarme estar marcándolo. ¿Okay? Entonces vemos que ya aparte de las columnas físicas de la tabla, también me incluye o me proyecta una columna nueva que es el resultado de multiplicar cantidad por precio. Aquí podemos verlo en estas primeras, no, pero aquí cantidad 4 y precio 3, entonces subtotal. Ahora, por omisión, ya lo habíamos mencionado, la columna en la tabla resultante tendrá el mismo nombre de la columna física. Pero sucede que esta columna no es una columna física. Entonces, normalmente los motores de base de datos no le asignan un nombre que podamos utilizar. A veces aparecen, como en este caso, no column name, a veces aparece un title, a veces aparece en expresión 1 o expresión 2 o expresión 3, o en el último de los casos, a veces aparece como título de la columna la fórmula que hemos utilizado para proyectar esa columna. ¿Okay? Pero ya nosotros aprendimos que a cualquier columna de la tabla resultante nosotros le podemos asignar un nombre por medio de un alias. Entonces yo puedo decir as subtotal. Si quiero utilizar camel case o si usted desea incluir espacio, usted puede decir as subtotal. Eso ya es cuestión de cada uno de nosotros. Yo lo voy a dejar para ser consistente con la metodología o la nomenclatura que he estado utilizando, voy a dejarlo así. Podemos proyectar una segunda, puede ser el impuesto, que sería cantidad por precio por ISB. Ahí tenemos cantidad 1 por precio 31 por 15, 4.68. Ahora, como estas columnas son de tipo flotante, de tipo float, el resultado va a incluir tantos decimales como la fórmula lo genere. En este caso vemos nosotros que tenemos 3 decimales por aquí, 4 decimales por acá. Ahora, si nosotros deseamos darle un formato en cantidad de decimales, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es convertir ese resultado en lugar de un float, que es el que estamos utilizando, el que tienen las columnas, lo podemos convertir a un numeric. El numeric, a diferencia del float, ya lo veremos más adelante, me permite que yo pueda expresar la cantidad de decimales. ¿Sí? La sintaxis en este caso es la función cast, la expresión que deseo convertir, la cláusula as y lo que mencionábamos, ¿verdad? Que una palabra reservada, ¿sí? En este caso la palabra reservada tiene múltiples usos dentro de una misma sentencia. Ven aquí, este as es diferente de este as, aunque son la misma palabra.
Aquí está funcionando como una cláusula para establecer el alias. Aquí está funcionando como un elemento sintáctico dentro de la función cast. O sea, yo puedo, y para que veamos que hacen dos funciones diferentes, yo puedo obviar ese cast, ese as, y va a funcionar, ¿verdad? Pero si yo elimino este as, me va a marcar un error, porque en este caso es parte de la sintaxis. Y no está funcionando como una cláusula, sino como un elemento propio de la sintaxis. Entonces, la sintaxis es la función y entre paréntesis la expresión que vamos a convertir, que puede ser una fórmula, puede ser una constante, puede ser un campo. Luego, la palabra reservada as, para que le digamos a qué tipo lo deseamos convertir. Y por último, el tipo de dato al que lo deseamos convertir. En este caso, estamos diciendo que este resultado que está produciendo aquí, fíjate, hay una fórmula en computación que es un entero operado con un entero da un resultado entero, un flotante operado con un resultado flotante da un flotante. Entonces, si nosotros queremos cambiar eso, tenemos que ejecutar una operación que se llama un casting. Casting es decirle a un tipo de dato que queremos interpretarlo de otra manera. Entonces, aquí le estamos diciendo a esta fórmula que la deseamos interpretar en este formato, como este tipo de datos, que es un numérico de 11, pero más importante que eso es que queremos que solo se represente con 2 decimales. Entonces, si nosotros vemos ahora el resultado, todas las filas tienen 2 decimales. ¿Okay? Y pues para colocarle un alias, ya sabemos nosotros, as impuesto. ¿Okay? Y por último, pudiéramos decir, para hacer una última pregunta, yo puedo querer calcular el total a pagar, por así decirlo. Y el total a pagar va a ser cantidad por precio por 1.o por 1 más la tasa. Así, valor, digamos, o total pagar. Perdón, ISB. Y si queremos, le hacemos el caso. En este punto a alguien, a más de algunos se le va a estar ocurriendo, ¿y por qué no lo expresamos mejor como cantidad por precio más la cantidad por el precio por el impuesto sobre venta? La verdad es que ambas fórmulas, para que las diferenciemos, lo voy a poner a este total y lo total a pagar. Y veamos que va a ser exactamente el mismo resultado. Es exactamente el mismo resultado. Porque esta solo es una fórmula resumida, ¿verdad? Aquí básicamente lo que hicimos fue, nosotros vemos esta fórmula que tenemos dos términos separados por el más, y tenemos cantidad por precio como un término y un segundo término cantidad por precio por ISB. Entonces, en la fórmula de arriba básicamente lo que hicimos fue sacar factor común es cantidad por precio, que es el que tenemos expresado aquí. Si yo divido cantidad por precio multiplicado por el resultado que me va a dar aquí. Entonces, si yo divido cantidad por precio entre cantidad por precio, me va a dar 1. Luego copio el signo más y cantidad por precio por ISB me va a dar 1 por ISB, ¿verdad? Entonces 1 por ISB es ISB. Entonces, por eso está expresado de esa manera. Pero podemos ver que es la misma fórmula expresada de dos maneras diferentes. ¿Okay? Yo lo voy a dejar expresado de esta forma, pero esta de acá abajo también es completamente válida. ¿Okay? Y si deseamos incluir solo dos decimales, hay otro
otra función que podemos utilizar para hacer la conversión, que es convert. El convert, la sintaxis es diferente. El convert es, primero es el tipo de dato al que deseamos convertir, y luego la expresión a la que deseamos incluir, hacerle esa conversión de datos. Ahí está, ¿eh? Convertido a numérico, dos decimales. La diferencia entre cast y convert básicamente es que el cast es estándar, el convert no forma parte del estándar, o por lo menos no lo formaba, ¿verdad? Otra diferencia entre el cast y el convert es que al cast, en algunos casos, yo le puedo colocar una máscara para poder convertirla de cierta manera. Vamos a probar eso, pero con otra tabla, porque esta no tiene. Vamos a probar esto. Vamos a pasarnos a la tabla factura. Aquí tenemos una fecha. Con la fecha se puede probar muy bien esto. Yo puedo decir cast de fecha as varchar. Y este me lo va a convertir en un formato de esta manera. Y esa es la única conversión que yo podré hacer con ese cast. Entonces, muy probablemente este formato no es un formato que sea muy utilizable, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a convertir fechas, es más conveniente utilizar convert. Yo puedo decir que quiero convertir a varchar la columna fecha. ¿Okay? Y originalmente me lo convierte igual, no notamos ninguna diferencia. Pero el convert tiene un tercer parámetro que es opcional, donde yo le puedo escribir un código que sí me va a tener un efecto, ¿eh? Ya entonces esto me lo va a convertir en un formato de fecha, a una fecha de tipo cadena, pero en un formato específico, ¿no? Puedo colocar esa que es separado, que es despreciando la hora, incluyendo solo la fecha, y separando por guiones, por plecas. Puedo utilizar 102, ¿no? Que es en formato año, mes, día. Aquel tenía formato mes, día, año, o dependiendo de cómo tengamos configurado el SQL Server. Bueno, aquí tenemos que es enero 2. Entonces quiere decir que en mi caso yo tengo el SQL Server configurado de forma en inglés, por lo tanto está mes, día y año, ¿verdad? Ahora con el formato 102 le decimos que nos lo cambie a un formato año, mes, día, y en lugar de separado por guiones, separado por puntos. Y así podemos ir cambiando, ¿verdad? El 103 me lo vuelve a dejar como el 102. No, aquí, ahora el 103 es día, mes, año. Primero, el 101 era como estaba configurado en el servidor, mes, día, año. Pero el 103 ya le damos un formato específico que se adecue más a lo que nosotros necesitamos. Creo que, y podemos ir avanzando. 104, me lo dan en un formato diferente. Y el 104 es despreciando la fecha y obteniendo solo, bueno, es siempre formato mes, día, año, formato día, mes, año, pero separado por puntos. Creo que el 105 le quita los espacios, le quita los separadores. Ahí está. Y podemos ir cambiando de formato hasta que encontremos el formato que más se adecue a lo que nosotros andamos buscando. Este es el que decía 108, es despreciando la fecha y especifica. Lastimosamente aquí no hay horas, todas son 12, entonces no notamos la diferencia, pero realmente esto se refiere a
la hora que está almacenada, si es que estuviera. No creo que haya almacenada, pero ya vamos a ver otras. Entonces, esas son básicamente las diferencias entre cast y convert, ¿verdad? El cast es una conversión meramente de interpretarla en un formato diferente, pero el convert ya es interpretarlo en un formato diferente, pero al mismo tiempo poder darle una estructura, una máscara como tal. ¿Okay? Entonces, ahora bien, cuando nosotros vamos a trabajar con valores numéricos, ya pudimos notar que basta con el simple hecho de que nosotros expresemos la función o la fórmula que representará a, a, la columna que nosotros queremos incluir. Ahora, cuando el tipo de dato cambia y ya no es numérico, sino que yo quiero hacer cálculos sobre cadenas o cálculos sobre fechas, entonces yo ya tengo que ayudarme de ciertas funciones para lograr ese objetivo. Pero eso lo vamos a ver en un video más adelante. En este video nos vamos a quedar por ahí.